Jóvenes, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, buenos días. Mil disculpas, pero como ya saben que el viernes casi no doy clase, empiezan las llamadas desde temprano. Y pues son cosas que tengo que atender. Pero vamos a comenzar. Un poquito recapitulando lo que estábamos revisando, nos habíamos quedado en el segundo bloque de antecedentes, las escuelas de la Edad Media, y sobre texto de pues el análisis que hacían la escuela de los glosadores y de los posglosadores, platicar un poco sobre las aportaciones. Miren, creo que es valioso desde ya compartirles que justo en esta Edad Media es donde se empiezan a configurar todos los principios que inclusive vamos a ver más adelante. Y ya habíamos visto cuáles habían sido las aportaciones de la escuela de los glosadores. Pasamos a la escuela de los posglosadores. Profesora, ¿Sí? hay una alumna en sala de espera todavía. De hecho eran dos. Muchas gracias, Pamela. Gracias. Entonces, les decía, una de las aportaciones más importantes es que empieza a haber una distinción o una separación, es aquí donde aparece el estatuto que va a regir o el marco legal que va a regir a los derechos reales de los derechos personales. Ellos empiezan a darse cuenta que se requiere una regulación específica para el vínculo que la persona establece respecto de sus bienes, pero también respecto de los derechos personales. Y la propuesta que se hace es inclusive la que hoy día sigue vigente. Respecto de los derechos personales, debe ser la ley de la persona o la ley de la nacionalidad. Y respecto de los derechos patrimoniales, tiene que ser la ley del lugar donde están ubicados. Les decía yo que más adelante vamos a ver que incluso la propia ley mexicana empieza a ser como mucho más observadora de ciertas cuestiones que pueden configurar incluso fraude a la ley, como que en el caso concreto de los títulos y operaciones de crédito, por ejemplo, son considerados bienes muebles. Y el criterio que se configuró desde este momento la escuela de los posglosadores es que seguían la suerte del titular. Sin embargo, eso daba pie a que a veces, en un ánimo de evadir la ley, que en origen le correspondía a esos bienes muebles y la relación con el individuo, pues simplemente se movía de ubicación el titular y automáticamente eso cambiaba. Hoy ya no. Hoy se ha entendido que para el caso concreto de los títulos y operaciones de crédito o la titularidad de derechos sobre una persona moral, deberá quedar registrado. Y ese es el derecho que va a regir a tales bienes muebles. Inclusive ustedes como abogados deben ser muy cuidadosos porque puede ser que un título de crédito, un pagaré, por ejemplo, respalde una deuda que se ha contraído en la Ciudad de México. Pero si no son cuidadosos, ese pagaré puede llevar implícito que el lugar donde se suscribió es el Estado de México. Y entonces ahí empieza a haber serias dificultades, por ejemplo, para su cobro. Lo siguiente es un estatuto intermedio y fue Bartolo de Sassoferrato quien lo propone. Es decir, para los actos jurídicos, en principio será la ley del lugar en donde se celebra el acto. Y también es un principio que sigue vigente. Y él agrega, para los actos ilícitos, puede ser la ley del lugar en donde se comete el ilícito. Y también sigue vigente, ¿verdad? Entonces es aquí donde encontramos esas cuatro propuestas: el estatuto personal, el estatuto real, el estatuto que va a regir a los actos jurídicos, podamos decirle legales, y el que va a regir a los actos jurídicos ilícitos, ¿no? O actos ilícitos. La escuela francesa del siglo XVI aporta dos cuestiones importantes. La primera tiene que ver justo también con esta diferenciación que ya es más marcada entre el estatuto que rige a los derechos reales, que será la ley de la persona. Todavía no se hablaba de nacionalidad, porque recuerden, eso lo vamos a ver dentro de una semana.
el concepto de nacionalidad va asociado al concepto de Estado. Y allí todavía no hablábamos de esta configuración del Estado. Entonces se decía la ley del lugar de la persona, ¿no? Donde había nacido. Y lo segundo es que aquí se hace hincapié a este principio que aparece muy comúnmente en nuestros códigos civiles, tanto el de la Ciudad de México, hoy 32 entidades federativas y 31 entidades federativas restantes. ¿A qué me refiero? El territorialismo. En principio, cualquier persona que esté ubicada en territorio de cualquiera de estas entidades federativas va a ser regida su conducta bajo las leyes de ese código. Nosotros ya leíamos pues este artículo 12 del Código Civil para la Ciudad de México. Y luego viene la escuela holandesa, que allí, en principio, la ley holandesa se va a aplicar a todas las personas que estén o que realicen actos jurídicos dentro del territorio holandés, pero aporta algo importantísimo, que es los famosos derechos adquiridos. ¿A qué me refiero? Reconoce que algo que nosotros ya ubicamos como el estatuto personal no puede ser regido más que bajo la ley donde se configuraron todos estos actos jurídicos. Mi nombre, mi apellido, mi estado civil, mi relación con respecto de ciertos bienes muebles o inmuebles, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué propone esta escuela? Que esté vigente un principio llamado de respeto a los derechos adquiridos, pero no bajo un concepto jurídico, sino algo que en derecho internacional público llamamos cortesía o comitas, ¿sí? ¿Qué es esto? Reciprocidad. Si el Estado español reconoce los derechos previamente adquiridos por los ciudadanos mexicanos, en correspondencia no hará otra cosa el Estado mexicano que reconocer los derechos previamente adquiridos por los ciudadanos españoles. Y entonces a esto le llamamos reciprocidad. Justo de lo que platicábamos la sesión anterior. Hay cosas que funcionan y así tiene que ser entre los estados por mera cortesía y acuerdo. Ninguno puede imponerse respecto del otro estado, ¿no? Ahí es donde opera este principio de soberanía e igualdad de los estados a nivel internacional. Y luego llegamos a la época moderna, que ya es el tercer bloque, y básicamente es qué teorías van a dominar respecto al contenido o la naturaleza que le subyace a las normas que van a llenar al derecho internacional privado. Y hay quienes proponen que deben ser las teorías supranacionalistas, otros las teorías territorialistas o internas o teorías autónomas. ¿A qué me refiero? La primera, la supranacionalista, considera que el derecho internacional privado debe tener un contenido predominantemente de naturaleza supranacional. La segunda postula o propone que las normas de derecho internacional privado deben tener un carácter principalmente en el ámbito interno, es decir, nacional. Y finalmente, quien propone que ni uno ni otro, sino bajo un sistema de derecho comparado, tienen o deberán coexistir ambas normas o ambos sistemas de normas. Entonces, en resumen, pasando desde las fuentes donde se proponía la personalidad, ¿sí? Luego pasando por las aportaciones de estas escuelas y finalmente en la época contemporánea, ¿qué rescato para las cosas que ustedes deben aprender? ¿En qué punto histórico es que podemos detectar los orígenes, sobre todo de las reglas, los principios que hoy operan en derecho internacional privado? Y les puedo decir que respecto del contenido, las teorías que hoy rigen, ¿no? Y que han dominado es justamente las autónomas. El derecho internacional privado no se nutre exclusivamente, aunque principalmente, como ya veíamos en su diferenciación, de normas internas, pero coexiste con las normas a nivel internacional. Entonces ahí estaríamos ubicados. Profesora, no, una compañera me comentó que se le fue el internet y que si la puede aceptar, por favor. Sí, ya estaba en sala de espera, ya la agregué. Muchas gracias, Michelle. Profesora, ¿puede repetir esto último, por favor? ¿Qué teoría domina respecto del contenido del derecho internacional privado? ¿Eso? Sí, por favor. La teoría autónoma.
coexiste un posicionamiento respecto que debe ser normas de naturaleza interna, pero también internacional. Y en efecto, cuando veíamos la diferencia entre derecho internacional privado y público, lo notábamos, que son principalmente normas de derecho interno y excepcionalmente a normas de derecho internacional, pero en realidad coexisten. El contenido en cuanto a las normas es en ambos sentidos, ¿no? Interno e internacional. ¿Alguna otra duda? ¿No? Las fuentes del derecho internacional. La ley. A veces tenemos dudas y yo se los quiero plantear más bien en términos de cómo lo vamos a utilizar a litigar. Cuando a mí me llega un asunto que no ha sido comenzado, y me refiero a que ningún otro abogado lo ha conocido de él o que ya esté iniciado, lo primero que yo tengo que ver en el primer caso es escuchar a mi asesorado, me plantea una serie de hechos y entonces automáticamente en un proceso cognitivo simultáneo yo tengo que saber, uno, cuál es la naturaleza que le subyace a esos hechos para ajustarlos al derecho, a una figura de derecho, sea para poder evidenciar que no se cumplieron los requisitos de existencia o de validez, o que en algún punto cualquiera de las partes incumplió lo que implícitamente conlleva ese acto jurídico, o simplemente que quieren dar por terminado, por cesado o cancelado inclusive ante el no cumplimiento ese acto jurídico. Lo siguiente es que entonces nuestra principal fuente de derecho va a ser justo la ley. En materia de derecho internacional privado, no hay un código. Yo no les podría decir, vayan y compren el Código de Derecho Internacional Privado. En realidad, las normas de este derecho están diseminadas en todo el sistema. Y el autor así se los plantea. Lo primero es que cada estado cuenta con un sistema específico de creación normativa. Nosotros sabemos cuál es el proceso en el caso mexicano. La mayoría de las normas creadas mediante el proceso legislativo o jurisprudencial son normas materiales o sustantivas, que también son importantes para el caso de derecho internacional privado, porque decíamos que mientras la norma sustantiva resuelve de fondo, la norma conflictual nos permite tener criterios para elegir cuál norma sustantiva será la que se aplique. En un número menor hay otras normas, las adjetivas, que posibilitan la aplicación de las primeras, como las normas procesales o las normas de conflicto. Por eso, la diferenciación que a nosotros nos interesa no es la tradicional que ustedes han visto, sino norma sustantiva y norma conflictual, que tienen por objeto, estas últimas, las normas conflictuales, designar la norma que debe ser aplicable. Yo les ponía el ejemplo. El artículo 12 del Código Civil es una norma eminentemente sustantiva, resuelve de fondo, pero el artículo 13, fracción cuarta del mismo código es una norma conflictual. La forma de los actos jurídicos se regirá por la ley del lugar donde se celebren. No me dice cuál, pero yo voy a poder implicar que si se celebró en el Estado de México, en Colima, en Michoacán o donde se haya celebrado, será esa norma la aplicable para la forma o para evaluar la forma de ese acto jurídico. Y luego, en este sentido, vamos a entender que está diseminado. Por eso podemos encontrarlo en el Código Civil, en el Código de Procedimientos, en el Código de Comercio, en la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el Código Fiscal, en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en la Ley de Propiedad Industrial, en todo, en la Ley Federal del Trabajo, en el Código Penal. Nosotros tenemos que ir afinando y a veces va a ser muy evidente cuando estamos frente a una norma conflictual. Las sustantivas ustedes ya las conocen porque es lo que han asociado como materiales. Tradicionalmente la clasificación que ustedes han visto es materiales y adjetivas. Las materiales es exactamente lo mismo a sustantivas, pero las adjetivas pueden ser procesales o conflictuales y es allí donde sí cambia el sentido para derecho internacional privado, porque ¿cuáles nos interesan? Principalmente las conflictuales. Y luego nos deja claro que en tratándose de derecho internacional privado, va a haber ciertas áreas o posibilidades por la materia que puedan regirse a nivel local, pero otras no. En general, por ejemplo, el tema de nacionalidad, el tema de la condición jurídica del extranjero, de la propiedad inmueble y de las inversiones del extranjero en México, del arbitraje, no puede ser regulado por el ámbito local.
son materias eminentemente federales, ¿sí? Entonces, aquí, por favor, yo les sugiero, revisen el artículo 73, el 116, el 103 y 104, y sobre todo 121 de la Constitución, porque este último va a establecer las bases generales para regular los conflictos de leyes interestaduales. Es decir, nosotros hablamos de convergencia de normas entre el sistema jurídico mexicano y el sistema jurídico español, el sistema jurídico español y el sistema jurídico alemán, pero también puede haber conflicto de leyes entre el sistema jurídico del estado de Michoacán y el sistema jurídico del estado de Chiapas, ¿sí? Y a estos segundos se les llama conflictos de leyes interestaduales, donde se pueden dar solamente cuando la división político-administrativa de un estado es o una confederación o una federación. Nosotros somos el segundo caso. Jurisprudencia. Yo les sugiero, no es obligatorio, pero me parece que es un muy buen curso. Hay un curso que da la Suprema Corte de Justicia de la Nación, prácticamente está abierto de manera permanente, sobre jurisprudencia. Bueno, primero cómo se configura, qué vamos a entender por jurisprudencia, dónde la clasifica la Suprema Corte, cuándo la publica, cada cuándo se publica, qué obedece o a qué obedecen las famosas épocas, cómo la voy a encontrar inclusive por materia, porque han creado buscadores mucho más especializados. Inclusive les digo que hace como 3 semanas aproximadamente se cambió el formato, ¿sí? Entonces, hace por lo menos un año, varias facultades de Derecho de la Ciudad de México y del interior de la República fuimos convocadas al área de sistematización de la Suprema Corte, que es la que se encarga de poner primero, sistematizar propiamente la jurisprudencia y luego ponerla a disposición a través de los medios electrónicos o físicos. Y bueno, nos preguntaban qué cosas tendríamos que cambiar, porque nos interesa que la jurisprudencia no solo sea accesible para el abogado, el especialista en derecho, sino que empecemos a reconocer la necesidad de que cualquier persona, sea cual sea su formación académica, inclusive sin tenerla, entienda la jurisprudencia. Entonces, pues bueno, una serie de observaciones se les plantearon. Afortunadamente veo que sí nos hicieron caso en algunas cosas y bueno, pues ahí está. El formato es mucho más amable, ya no es este tradicional donde había un rubro, es decir, ahorita si nos da tiempo lo revisamos para que ustedes vean cómo ha ido cambiando, pero si no, hagan el ejercicio de entrar y revisar. Me parece que va a ser muy útil. Y háganse asiduos de revisar cada viernes la jurisprudencia, porque todo lo que va a empezar en temas jurídicos a cambiar, lo primero va a ser reconociendo, pues, evidentemente su publicación a través de la jurisprudencia. Entonces me parece que hay que estar como muy al día. Lo siguiente es la costumbre. Si yo ya tengo a mi asesorado, escuché su narración, ajusto los derechos a sus hechos al derecho, detecto cuál es la ley aplicable, la específica sobre la materia o la complementaria. Puedo empezar a dilucidar cuál es la autoridad competente. Puede ser el caso que de manera auxiliar puedan operar la costumbre y la doctrina. La costumbre, ¿para qué? Sobre todo en materia mercantil, tiene mucho sentido. Puede ser que el propio Código de Comercio no aluda a esta práctica, pero si ya se está dando, pues por supuesto, en el ánimo de reconocer esas prácticas entre los comerciantes, se le dará valor. Sí va a haber un reconocimiento de esa práctica. Inclusive a veces vas a, para una transacción de esta naturaleza, la palabra dada u ofrecida pues al comprador o al vendedor. Entonces, claro que tiene sentido, no en todas las materias. Aquí nos refieren el propio Código de Comercio, la Ley Federal del Trabajo y, por supuesto, supletorio, pues el propio Código Civil. Y la doctrina. La doctrina en materia de derecho internacional privado ha tenido desarrollos distintos, pero que en algún punto se encuentran. Primero en el sistema interamericano, que ya revisaremos a continuación sobre texto de tratados y convenciones, y luego a nivel internacional, sobre todo el tema de la Unión Europea ha aportado mucho. Los puntos de contacto que nuestra ley considera
ya saben que es un punto de contacto, el puente que se construye entre un sistema jurídico y propiamente un acto controvertido, un acto jurídico controvertido, para poder dilucidar que hay posibilidad de aplicar más de una legislación e incluso pueden conocer de la solución más de una autoridad jurisdiccional. Esos puntos de contacto que se han creado al interior de la Unión Europea son mucho más modernos, o más modernos, ¿sí?, que en el caso de México. Y entonces, entre el desarrollo que se ha dado a nivel interno y a nivel internacional en el sistema interamericano y universal, México, les puedo decir que ha tratado de ir a la vanguardia. Siempre ha participado, siempre ha propuesto, ha tratado de firmar y ratificar casi todas las convenciones o los documentos que se ponen a disposición de firma y ratificación, participa activamente en las organizaciones intragubernamentales, pero también de naturaleza privada. Ahí estamos. Hemos tenido distinguidos juristas que han sido árbitros, ¿sí?, para distintas instituciones administradoras de arbitraje, es decir, participamos de manera muy activa. Pero hay algo que a derecho internacional privado interesa y es el derecho uniforme. Lo que ustedes han conocido en otras materias como tratados internacionales, para derecho internacional privado se convierte en derecho uniforme. Inclusive, si ustedes lo recuerdan, es uno de los métodos para solucionar los problemas derivados del tráfico jurídico internacional. ¿Qué significa? Si México tiene continuamente problemas en materia de transporte o con los transportistas de mercancías de perecederos o perecederas, pues firma un tratado con Estados Unidos. Y entonces se dice que se evita, para mí, se dice que se ha creado derecho uniforme, una convención, un tratado donde firman varios países a nivel regional y simplemente ya no hay duda. En el momento que surge la controversia se sabe a qué documento ir para solucionarla. Ese documento, les adelanto, puede contener normas conflictuales, normas materiales, normas de aplicación inmediata y de lex mercatoria, es decir, puede a su vez el derecho uniforme como sistema contener a los otros sistemas. ¿Cómo sé que tiene ese tipo de normas? Por la forma en que están redactadas. No es lo mismo que en este supuesto tratado del cual les hablo, entre México y Estados Unidos, haya una norma que refiera que en caso de diferendo entre un transportista mexicano y un transportista estadounidense, se dirimirá la controversia con relación a el tribunal donde esté ubicado en la sede de la persona moral a la que pertenece. Allí no es una norma sustantiva, no me está dando la solución de fondo, pero me está dando un criterio para saber cómo resolver. Es eminentemente un tratado, por lo tanto derecho uniforme, pero que contiene normas conflictuales. Yo sé que esto en este punto es como un poco confuso, pero quédense con esa idea, lo vamos a ver poco a poco. Y entonces, ¿qué es Maestra, importante? yo tengo una duda. Dígame usted, Manuel. Maestra, sí. Si el derecho uniforme es un método para solucionar conflictos de tráfico internacional, Ajá. el caso de los Dreamers en Estados Unidos entrarían en este problema. ¿Por qué le pregunto eso? Porque en la ley de nacionalidad, en el artículo 6, Ajá. en el artículo 6 dice, se presume que un mexicano ha adquirido una nacionalidad extranjera cuando haya realizado acto jurídico para obtenerla y conservarla. Entonces, por ejemplo, los Dreamers pues, han cumplido con ese requisito de haber realizado acto jurídico. Entonces, si el derecho uniforme es un método en el derecho internacional privado, ¿por qué no se resuelve el caso de los Dreamers, que bien les dio Obama, pero que Trump se los está negando? O sea, ahí cómo se traba el derecho internacional privado. Voy a articular esa respuesta, pero lo vamos a ver si gusta la tercera semana. Primero, no es derecho uniforme. La materia migratoria
ampliamente discrecional y una facultad exclusiva en principio del Ejecutivo Federal, en ambas naciones. ¿Puede el legislativo intervenir? Sí, pero evidentemente políticamente detrás tiene que haber un acuerdo mayúsculo para que tanto en el caso de México diputados y senadores propongan, ¿no? Cualquiera de las cámaras sea cámara de origen para una reforma mayúscula, ¿no? De gran envergadura. Lo mismo sucede entre el Senado y el Congreso, que es el símil de los diputados en los Estados Unidos. ¿Y de qué va a depender? Pues ya saben. No necesariamente del partido político en la presidencia, sino que hay acuerdos. Allá sí funcionan verdaderamente bajo esta lógica de lobby. No lo he sabido. No hay una intención y les tengo una mala noticia. A veces asociamos que cuando hay presidencias de ejecutivos que emanan del Partido Demócrata, las leyes en materia migratoria son mucho más benévolas con nuestros connacionales y en general con la migración irregular, y no es así. Nuevamente, les recomiendo la revista de Foro Internacional y pueden ustedes revisar las relaciones México-Estados Unidos. Voy a tratar de ubicar esos libros que les he recomendado, Tratados Internacionales, las 2 revistas de Foro Internacional, para decirles exactamente qué número. La evaluación que se hacía de cómo había sido la relación México-Estados Unidos con, ¿no? Una constante que había sido el cambio entre la presidencia o a cargo de la presidencia norteamericana, un presidente emanado del Partido Demócrata y otro del Republicano. Les voy a dar una muy mala noticia. A veces el Partido Republicano tiene muchos mejores manifestaciones externas traducidas en decretos que beneficien o por lo menos no que perjudiquen a los migrantes en los Estados Unidos. Siguiente cosa. El tema de los Dreamers lo puso sobre la mesa el presidente Obama, pero inclusive antes de él, pero mediante un decreto, ¿sí? Ellos le llaman orden ejecutiva. Recuerden que un decreto solo está vigente ¿hasta qué? ¿Quién me quiere decir? ¿Cuál es la naturaleza jurídica que les subyace, administrativistas, a un decreto? No desalienten a su profesor Pérez López. Demuestren que han estado... Que son temporales, tienen una temporalidad. Así es. Está asociada la vigencia a la voluntad del Ejecutivo que lo emite. Entonces era lógico que una vez que llegara el presidente Trump, que además pertenecía a un partido distinto, que además sabemos cuál es su visión sobre la migración y en general lo que ya platicamos, una visión con un nacionalismo recalcitrante y a veces bastante preocupante, pues simplemente desconoció ese decreto. De tal suerte que bajó a derecho internacional privado. Derecho uniforme significa que hay una intención, Manuel, del Estado A con el Estado B o C o D, de llegar a acuerdos respecto de una problemática en común. Entre México y Estados Unidos nunca ha habido una intención siquiera de llegar a un acuerdo. No se ha tratado el tema, lo hemos resuelto cada quien desde su trinchera, inclusive de manera preocupante durante los últimos meses, porque aunque abiertamente no nos reconocieron como un tercer estado, ¿sí? ¿Qué significa ser un tercer estado en materia migratoria para Estados Unidos? Que efectivamente seguirá recibiendo solicitudes de reconocimiento de refugiados, pero en tanto se resuelven, permanecerán en el estado del que provienen en términos de esta migración, no importando si eres nacional o no de ese estado. Pensemos todos nuestros vecinos de Centroamérica que llegan, ¿no? A través de las rutas ya conocidas y algunas que pues han tenido que verse en la necesidad de abrir hacia el norte. Antes, automáticamente si tú cruzabas y te detenían, tenías 2 opciones. Que te repatriaran, te deportaran, pero previo estabas en centro de detención, o 2, que interpusieras juicio ante las cortes en materia, ¿sí?, de extranjería o de migración en los Estados Unidos. Y en lo que resolvían, estabas detenido, pero podías estar en territorio norteamericano. Hoy día no. Dicen, sí, muy bien, haz tu solicitud, pero te regresas. Y donde vas a esperar la solución va a ser en México. ¿Sí? Entonces,
todo lo que ello significa en términos de cómo resolver las necesidades de todas estas oleadas de personas que intentan llegar, siempre y cuando les permitan hacer la solicitud. Ahorita no hay posibilidad de solicitudes. Inclusive había mucho apoyo para que presentaran sus demandas por el idioma, abogados. Hoy día no hay recurso alguno para eso. Piensen que esto es grave con los adultos, pero es exactamente lo mismo con los niños, ¿sí? Entonces sumen el coronavirus, que deben estar en centros de detención hacinados, donde por supuesto no hay garantía de que no van a ser contagiados. Entonces, Manuel, esto no tiene que ver con derecho internacional privado, sino es eminentemente derecho interno, facultad de cómo administras temas que son exclusiva competencia de los estados, y solo podría haber derecho uniforme si los estados se pusieran de acuerdo. El artículo 6 de la Ley de Nacionalidad no puede ser de aplicación extraterritorial. Es vigente en México y esa es una de las críticas a la renuncia de la nacionalidad. A ver, se dice que la nacionalidad es el vínculo jurídico político que el individuo establece con el Estado, pero es el Estado de manera unilateral el que te lo otorga. Primera, si es algo que te otorgan donde no tuvo que ver tu opinión, ¿cómo vas a renunciar a él? Segundo, como tú siendo mexicano vas a hacer renuncias frente al gobierno norteamericano. Y tercero, ¿qué validez tienen esas renuncias? Pues ninguna, ¿sí? Entonces, esta interpretación extraterritorial que usted quisiera darle al artículo 6 de la Ley de Nacionalidad no es viable. O si Estados Unidos no lo reconoce. Oiga, maestra, pero ¿por qué se ejercita la discrecionalidad en la materia migratoria de allá para acá, pero no de aquí para allá? Vemos muchos japoneses en Baja California, en Cuernavaca, coreanos y tailandeses. Ya platicaremos, Manuel, pero no se crea, ¿eh? A veces creemos que somos las víctimas, ¿no? Del mago engañador, pero no. Los mexicanos también somos muy reticentes a todo lo extranjero, incluyendo a los migrantes. O sea, no somos precisamente los mejores anfitriones, ¿sí? Evidentemente tenemos por el mundo esta etiqueta que el mexicano es muy abierto, permítanme la frase coloquial buena onda, pero eso no es cierto, ¿no? Eso no es cierto. Somos muy malos anfitriones cuando se trata de migración por necesidad e irregular. Por supuesto, si viene mi colega de España y yo lo recibo en mi casa y lo llevo por sus 2 kilos de mole a ver a la Virgen de Guadalupe, pues claro, él se va a ir diciendo que yo soy un amor, que además consideren que en Europa invitar a una casa es extraordinario. O sea, ya debo de llevar una amistad como de 40 años con el español. Lógico que él viene por primera vez y yo lo llevo a mi casa y le invito mole, guacamole y el chicharroncito y le hago una comida, pues se va con la idea de que yo soy fabuloso. Pero no sucede lo mismo cuando es irregular, Manuel. Entonces, no se crea, somos igual de nefastos, que el trato que le dan a nuestros connacionales en Estados Unidos es el mismo trato que nosotros le damos a los centroamericanos en México, ¿sí? O sea, somos buena onda si se trata de una migración que deja dinero, pero no de la migración en general por necesidad o por razones humanitarias. Y digo somos, por no decir son, ¿verdad? Porque de alguna manera, pues estamos hablando en conjunto. Entiendo que no todos los casos, pero sí, la percepción de nuestros vecinos centroamericanos respecto del trato que les damos. Bueno, esta señora que le pusieron Lady Migrante, ¿verdad? Porque dijo que él ya no iba a comer tortillas y frijoles. Lo que no entendemos es que la parte cultural de la alimentación está determinada por el lugar donde nacemos, ¿sí? Ahora no tengo ningún estudiante extranjero, pero a ver, ¿quién es del interior de la República? El primer sufrimiento para la comida quienes llegan del interior es la tortilla. Hay lugares donde no hay tortillería. Se hacen las tortillas en casa con una calidad de maíz distinto al que comemos aquí. Aquí si usted no va al centro o al supermercado y compra sus tortillas de hace 3 días, ¿verdad? Que las calienta y son una cosa así como rara, ¿verdad? Como suela. Y entonces me decían, maestra, no sé cómo se comen eso, con mucho respeto. Y somos dentro del mismo país, Manuel. Imagínese usted cuando una persona llega del exterior. Gente que viene de Veracruz, tengo alumnos que vienen de Chiapas. La cultura cambia inclusive en el interior. Entonces no se crea. La primera, no puede ser derecho uniforme, es un asunto discrecional. ¿Por qué? Pues porque es la facultad soberana de un Estado, ¿no? Crear su propio marco legal en materia migratoria.
Por supuesto, tiene que ser observadora de los derechos humanos. Y 3, no somos tan buenos como a veces decimos. Depende, ¿no? Ya le digo, si es alguien que me va a dejar dinero, pues sí, soy magnífico anfitrión. Ok, en esta parte de los Gracias, tratados, de nada, Manuel, en esta parte de los tratados internacionales se alude a que Latinoamérica cuenta con una tradición convencional importante, como les decía, y que está basada o que divide el autor en 4 etapas. A mí me interesa de manera muy particular la 4ª etapa. Y no por una cosa de tiempo, sino en realidad es allí donde surgen las conferencias americanas especializadas en materia de derecho internacional privado, las CIDIPs, que han tenido 7 versiones y hasta el momento, 2015, se habían emitido 26 instrumentos interamericanos, de los cuales son 20 convenciones, 3 protocolos y una ley modelo y 2 documentos uniformes. Y México, pues bueno, ha sido activo en la firma y en la ratificación. Yo les decía, quien tiene el libro, al final viene un CD, ahí están todas esas convenciones de las que México es parte. La 7ª conferencia quedó solo la primera parte desarrollada o desahogada, la segunda parte no se ha desahogado. Y hasta donde tengo entendido, estamos en ese número, 7 CIDIPs. ¿Qué son las CIDIPs? Pues son conferencias diplomáticas. ¿Qué diferencia hay con un congreso? Y me adelanto a la parte final. A un congreso asisten especialistas sin mayor representatividad del Estado del cual son nacionales. Simplemente a mí me invitan a un congreso a España, voy, doy mi opinión y absolutamente eso es lo que puede suceder. Cuando es una conferencia diplomática, quien llevó con el profesor Lavariega, sí les da derecho diplomático, entienden que un agente diplomático sí representa a su Estado. Y si acude a una conferencia diplomática, lo que firme, más que firmar, lo que acuerde, sí tiene una repercusión para el Estado del cual es representante. Esa sería como la diferencia. Las conferencias de las que hablamos son justamente ese tipo de reuniones, donde lo que se acuerde ahí va a tener una repercusión para el resto, ¿sí?, de la representatividad que tiene este agente diplomático. Entonces, regularmente, ¿qué se hace? Estamos en 2020, se propone que la próxima sede de la CIDIP número 8 sea en México, en la Ciudad de México o en Cancún, que les gusta mucho, o hacia Ensenada, ¿no?, hacia el norte. Y entonces México tiene que preparar todo para recibir a todos los representantes a nivel interamericano, darles hospedaje, comida, traslados, ver cuáles van a ser los recintos de trabajo, organizar las mesas de trabajo en torno a ciertos temas para entregar materiales, discutirlo, que cada mesa al final tenga una conclusión y aporte algo. Esos son los instrumentos que se ponen a firma. Por ejemplo, acordamos que esa reunión va a tener como 3 ejes temáticos. El tema de el reconocimiento de la reasignación sexogenérica. El segundo es el reconocimiento de la última voluntad, es decir, el deseo de cómo yo quiero que mi muerte llegue a determinado punto o en determinado momento y de determinada forma. Y tercero, a lo mejor un tema comercial. Se crean esas 3 mesas, se trabaja, se emite un documento en cada mesa y se abre a firma y ratificación. Al final, el logro va a ser que de verdad todos los asistentes puedan lograr el compromiso de que su ejecutivo en próximo evento, ahí es donde sacan las fotos, pueda acordarse la firma y la ratificación, por supuesto, del Senado. Y bueno, en esa versión ya se está pensando en la siguiente sede y así sucesivamente. Entonces requiere no solamente una organización detrás, sino el convencimiento de que yo puedo y tengo la capacidad de ser sede de esas reuniones, ¿sí? Porque se requiere pues una inversión importante. Muy bien. Luego la costumbre internacional. Por favor, Fabián Rojas, ¿me ayuda con el primero? La ley del lugar rige al acto. No lo lean, explíquenme de qué va cada costumbre que se ha convertido en principio. El primero es locus regit actum. La ley aplicable de la formación de un contrato es de acuerdo con ese principio. No, pero le decía que no me lo lea, por favor, si no lo explica. ¿Qué entendió? Pues entendí que la ley, bueno, como tal, se va a aplicar conforme a un contrato en el lugar donde se celebró.
Hoy día está plasmado en el artículo 13, fracción cuarta del Código Civil Federal y el Código Civil para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Siguiente, Alison, por favor. Lex Rey Cite. Sí, en este caso habla de que se determina la propiedad de los bienes y bueno, igual aparece que está en el artículo 13, la fracción tercera del Código Civil Federal. ¿Qué? ¿Mandé? Ajá, no han leído. No es la propiedad de los bienes, sino más El bien propietario de los bienes. es cómo voy a determinar qué ley le va a ser aplicable a los bienes, pero en esta clasificación de bienes muebles e inmuebles empieza a haber una particularización de criterios. No es el mismo criterio para los bienes muebles, que evidentemente será la del lugar donde se ubiquen, inmuebles, perdón, que para los bienes muebles, porque es ahí donde les explicaba que los títulos y operaciones de crédito y la titularidad sobre acciones de personas morales o con relación a las personas morales va a seguir la suerte de donde se registre, ¿sí? O donde se suscriba. Muchas gracias, Alison. Jacqueline. Mobilia secuntur persona. Bueno, esta hace referencia a los bienes muebles y como ya lo refería, por ejemplo, con los títulos de crédito, pues estos van a seguir la suerte de quien los tenga, igual en cualquier objeto, porque se pueden transportar, entonces pueden estar sujetos a cualquier jurisdicción que se encuentren. No, es que ese es el punto, más bien es lo contrario, Jacqueline. Para evitar eso, que el titular se mueva geográficamente y someta a la jurisdicción de una ley distinta, inclusive por vía del fraude a la ley, esos bienes, se establecieron criterios, ¿sí? En principio seguían la suerte de la persona, pero por lo menos en México ya hay criterios como más depurados. Y luego Lex Fori, que es la ley aplicable al procedimiento en un juicio, que debe ser la ley del